En esta segunda parte de la descripción del tronco cerebral, daremos los detalles o la descripción de la cara posterior del tronco cerebral en su configuración externa. ¿Qué dificultad nos vamos a encontrar? Es que el cerebelo es el órgano ubicado por detrás del tronco cerebral, por lo tanto, dificulta la visual y la descripción justamente de la cara posterior. Por lo tanto, se puede retirar haciendo un corte a través de los cordones de sustancia blanca que lo comunican entre sí a estas dos estructuras, tronco y cerebelo, que se denominan pedúnculos cerebelosos. Una vez retirado el cerebelo, se permite una mejor descripción y visualización del mesencéfalo y en mayor medida la cara posterior de toda la protuberancia y el bulbo raquídeo. Como el tronco cerebral tiene una ligera inclinación hacia anterior, vamos a encontrar estructuras que pueden ser denominadas por diferentes autores con distinta terminología en función si estamos haciendo un corte en forma vertical o un corte en forma horizontal. Así que la misma estructura que algunos autores la denominan anterior, otros la pueden nombrar como superior. Y no es que son distintas, sino simplemente han realizado cortes en distintas direcciones. Lo mismo que un elemento ubicado por detrás de este corte, que sería posterior, si lo estamos analizando desde un corte horizontal, se va a ubicar hacia la parte inferior. Y en relación al cuarto ventrículo, al haber retirado al cerebelo que está por detrás, vamos a encontrar que tiene un techo, que es una delgada capa de células ependimarias que forman una membrana, y una vez que retiremos también esa membrana, vamos a poder hacer la descripción de lo que se denomina suelo del cuarto ventrículo. En esta imagen, que es del Atlas de Netter, podemos observar la relación del mesencéfalo con los núcleos del tálamo, a ambos lados, en particular con el núcleo posterior, que es el pulvinar, con una glándula, que es la epífisis o cuerpo pineal, que pertenece al epitálamo, y núcleos del metatálamo, que son los geniculados. Acá encontramos la estructura que le corresponde al mesencéfalo en su vista posterior. Y acá los que tenemos en la parte anterior y lateral, que son los pedúnculos cerebrales que describimos en la vista anterior. Se abre el suelo del cuarto ventrículo con sus relieves y acá podemos observar los cordones de sustancia blanca que comunican tanto al mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo con el cerebelo. En esta vista, que ya es plana, vista posterior, volvemos a observar la estructura del mesencéfalo, el romboencéfalo, que vendría a ser la parte del rombo como resabio que queda al cuarto ventrículo, y los tres cordones de sustancia blanca que una vez que uno los corta, permiten retirar al cerebelo. También vamos a utilizar un esquema para conocer los detalles, todos los accidentes anatómicos, y la primera aclaración es que podemos observar que en la vista posterior no hay surcos delimitantes como en la descripción de la vista anterior. Podemos trazar líneas horizontales, una que pasa por arriba del inicio del cuarto ventrículo y otro en la parte media de este rombo. Y así quedan delimitados los tres sectores del tronco cerebral. Mesencéfalo, protuberancia anular, que corresponde en su totalidad, en su cara posterior al suelo del cuarto ventrículo, y el bulbo raquídeo, que tiene una parte superior que es intraventricular y una porción inferior que es extraventricular. Los elementos que comunican a la estructura que retiramos, que es el cerebelo, son tres cordones de sustancia blanca, por lo tanto se denominan pedúnculos cerebelosos, y son tres, superior, medio e inferior, que provienen de los tres sectores del mesencéfalo. El superior del tronco cerebral, quise decir. El superior del mesencéfalo, las fibras medias, que son las provenientes de la protuberancia anular, y el pedúnculo cerebeloso inferior, que proviene del bulbo raquídeo. Acá encontramos delimitado la forma romboidal del cuarto ventrículo.
comenzamos por la parte superior, que es el mesencéfalo. Decíamos, tiene la relación, es la parte más próxima en relación al cerebro, en este caso a los núcleos posteriores del tálamo, de cada tálamo, que son los pulvinares. Tálamo de cada lado y una glándula que pertenece al epitálamo, que es la epífisis. Esto corresponde al cerebro. ¿Cuáles son las estructuras propias del mesencéfalo en la vista posterior? 4 núcleos o tubérculos o colículos llamados cuadrigéminos, pues son 4. También podemos denominarla en conjunto lámina cuadrigémina. Y acá hay autores que los denominan 2 tubérculos cuadrigéminos superiores y hay libros que los llaman superiores. Por la forma en que hicimos los cortes sabemos que los podemos denominar de cualquiera de las dos maneras. Y tenemos 2 tubérculos cuadrigéminos o colículos posteriores o inferiores. Estos están divididos por un surco que tiene una forma de cruz con una vertiente vertical y una transversal. Estos tubérculos cuadrigéminos en su interior, cuando observemos luego en la próxima clase la configuración interna, veremos que son los relieves de núcleos internos de sustancia gris, que están comunicados por brazos de sustancia blanca, cordones de sustancia blanca, que se denominan brazos conjuntivales, con 2 núcleos en relación al tálamo, que son del metatálamo, llamados geniculados. Los cuerpos geniculados son 2 de cada lado, geniculados externos, que se relacionan con los tubérculos a través de los brazos conjuntivales con los tubérculos cuadrigéminos superiores o anteriores. Y el cuerpo geniculado interno, que también hay uno de cada lado, todo es par, a través de los brazos conjuntivales también se relacionan con los tubérculos cuadrigéminos inferiores o posteriores. El cuerpo geniculado externo constituye uno de los puntos de relevo de la vía de la visión, de la vía óptica, y que una vez que se relacione con el cuadrigémino superior, tendrá que ver entonces ambos con una función visual. En cambio, el geniculado interno, núcleo del metatálamo, tiene que ver con unos puntos de relevo de la vía auditiva. Y este entonces núcleo, al comunicarse con los cuadrigéminos inferiores a través de un brazo conjuntival, también tendrá una función sensorial que en este caso es auditiva. En la vertiente vertical del surco cruciforme vemos que a cada costado emerge el único nervio con origen aparente posterior. El nombre de ese accidente tiene que ver con el inicio de la membrana que reviste o que le hace el techo al cuarto ventrículo. Esa membrana en la parte superior se llama válvula de Buissens. Esa válvula o membrana tectoria en la parte superior se desprende de un frenillo, que es el que está ubicado en la parte inferior del surco cruciforme. A cada lado del frenillo de la válvula de Buissens, entonces observamos el origen aparente del cuarto par craneano, que es el patético o troclear, y que luego abraza a los pedúnculos cerebrales hacia la cara lateral y anterior. Con estos detalles terminamos la vista posterior del mesencéfalo. Para poder hacer la descripción de la parte protuberancial y vulvar, nos vamos a encontrar que el cuarto ventrículo, como es una cavidad, sabemos que está ocupada por un líquido, y ese líquido es el cefalorraquídeo que circula a través de todo el sistema ventricular. Si esto fuera abierto, un espacio abierto, ese líquido no podría ser contenido dentro de este sistema. Por lo tanto, está tapado por un techo que tiene 2 componentes. Hay libros que lo denominan membrana tectoria y otros lo dividen en 2 porciones. Un velo medular superior o válvula de Buissens, que es la parte superior, y el velo medular inferior o válvula de Tarim. Como dije, es una delgada lámina de células ependimarias. En una vista lateral podemos decir que la parte superior es el velo medular superior o válvula de Buissens,
que es el que se desprende desde el mesencéfalo, y en la parte inferior, desde el bulbo hacia arriba, el velo medular inferior o válvula de Tarim. Este es el suelo del cuarto ventrículo. Pensemos que tiene un techo con forma de rombo. Ese techo es el que se denomina membrana tectoria o velo medular. Son dos triángulos que dije que eran una lámina de células muy delgadas, ependimarias, pero sí que se engrosan en la parte media donde se fusionan ambos velos. Y en esa parte donde se fusionan encontramos el plexo coroideo correspondiente al cuarto ventrículo, un orificio en la parte central y dos orificios laterales, y estos orificios permiten el paso del líquido cefalorraquídeo desde el sistema ventricular hacia el espacio subaracnoideo. Los orificios, el central es el orificio de Magendie, y los dos orificios laterales son los orificios laterales de Luschka. Una vez que retiramos, como si fuera una persiana que la podemos retirar, vamos a poder observar el suelo del cuarto ventrículo. El suelo del cuarto ventrículo, elegí esta imagen que es del Atlas Netter, que es la configuración interna y que lo describiremos en la clase siguiente, nos permite reconocer que hay núcleos encolumnados de sustancia gris que van a hacer relieve en este suelo del cuarto ventrículo, por lo tanto no es plano. Y así tenemos la descripción de lo que es la vista posterior completa de la protuberancia a nivel del cuarto ventrículo, la porción ventricular del sector vulvar y la porción vulvar que ya no pertenece al cuarto ventrículo, sino que es extraventricular. Recordamos que cortamos los 3 cordones de sustancia blanca que comunican al cerebelo con el tronco cerebral y se denominan pedúnculos cerebelosos. La válvula de Vieux-Sens en la parte superior, de donde se desprende el velo medular superior, y el velo medular inferior, que se desprende de lo que es el óbex o cerrojo y acaba a coincidir con el orificio central de Magendie. El cuarto ventrículo, el suelo del cuarto ventrículo está recorrido por un surco en la línea media. Ese surco se llama surco del calamus scriptorius. Lo divide en 2 porciones simétricas. A cada lado del surco del calamus encontramos 2 elevaciones, la parte que corresponde a la protuberancia y lo que corresponde a la región vulvar. A nivel de la protuberancia, estas elevaciones se denominan eminencias teres o eminencias redondas y están elevadas porque por dentro tenemos un centro nervioso, es decir, de sustancia gris, donde está el origen real, ya no aparente, si no aparece, sino que es el cuerpo neuronal, sustancia gris, del origen real entonces del sexto nervio craneano, que es el motor ocular externo. A nivel vulvar, esas elevaciones se denominan ala blanca interna y están elevadas porque en la parte interna el relieve representa lo que está internamente y son los núcleos que dan origen de sustancia gris que originan al nervio craneano hipogloso, que es el número 12. Así que a cada lado de la línea media, 2 elevaciones, a nivel protuberancial y a nivel vulvar. Y sobre los laterales del rombo vuelve a elevarse el suelo del cuarto ventrículo. Se denominan ala blanca externa. Están elevadas por los relieves que hace la sustancia gris central, donde va a haber núcleos de origen real del octavo par craneano, que van a ser núcleos vestibulares y cocleares o auditivos. Orígenes reales de este par craneano. Entre ambas elevaciones, las centrales y las laterales, en los ángulos del rombo, encontramos unas depresiones. A nivel protuberancial se denomina fovea superior y en la parte vulvar, fovea inferior. Y en el suelo de esta fovea inferior también vamos a encontrar el relieve que hace la sustancia gris interna o central,
que dará origen a los nervios craneanos noveno, glosofaringio, y décimo, neumogástrico o vago. Desde los núcleos cocleares o auditivos del octavo par salen unas estrías que se pueden denominar acústicas. Desde estos núcleos se meten hacia el interior, a través del surco del cálamus, hacia el interior del tronco cerebral. Se denominan estrías acústicas. Ahora bien, vamos a continuar con la descripción del bulbo raquídeo por fuera del cuarto ventrículo, es decir, extraventricular. Presenta también un surco longitudinal en la línea media, que es la continuación del mismo surco que se presenta a nivel de la médula espinal, se denomina surco medio anterior. A cada lado, los surcos colaterales posteriores, que son los mismos que visualizamos en la vista anterior, que estaba lateralizada también. Por lo tanto, habíamos dicho que entre los surcos se delimitaban cordones. En este caso, en esta vista posterior, vamos a encontrar que entre el surco medio anterior y los dos colaterales posteriores se delimitan los cordones posteriores. ¿Por qué lo marco en un solo lado? Porque también estamos observando que este cordón posterior está subdividido por un surco de menor profundidad que se denomina surco paramediano y hace que el cordón posterior quede dividido en dos fascículos. Un fascículo interno, observemos que la flecha nos indica que es ascendente, por lo tanto es un fascículo, sustancia blanca, pero con sentido ascendente, por lo tanto es información sensitiva. Se llama fascículo de Gol o Gracilis porque es delgado, Gracilis delgado, y encuentra un núcleo de relevo de sustancia gris que se denomina núcleo clava. La porción que queda por fuera, dentro del cordón posterior, el fascículo que queda por fuera tiene otro nombre, se llama fascículo de Burdach, también es un fascículo sensitivo, por lo tanto es ascendente, y encuentra un núcleo gris de relevo que se denomina núcleo restiforme o cuerpo restiforme. De este cordón, de este fascículo, de Burdach, es de donde se desprende luego el pedúnculo cerebeloso inferior. Estos dos fascículos nerviosos es una vía sensitiva que lleva información del propio cuerpo, de propias estructuras de los huesos, principalmente de los tendones, de los músculos. Eso se llama sensibilidad propioceptiva, que va a llegar hacia la corteza parietal, en la circunvolución parietal ascendente, que está por detrás de la cisura central. Y también, además de esta sensibilidad propioceptiva de articulaciones, músculos, tendones y todo lo que es periarticular, también lleva información del tacto epicrítico. Por lo tanto, estamos teniendo una primera aproximación que la información sensitiva va ascendiendo en la parte posterior del tronco cerebral y lo motor, con la vía piramidal, está descendiendo por su cara anterior. En la próxima clase daremos continuidad en la descripción del tronco cerebral, pero ya nos abocaremos a la configuración interna. Muchas gracias.